En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, acompáñanos a recorrer este Evangelio. María, Madre del pan vivo, que lo presentas en el altar, déjanos rumiar y saborear la palabra de tu Hijo. María, en ti se encarnó el Verbo y se hizo carne, que a través de la palabra sí se haga en nosotros, que se haga carne en nuestra vida para ser reflejo del rostro de tu Hijo amado. Y que todos los que van a estar aquí presentes sean bendecidos y acompañados por Mamita María, por la unción del Espíritu Santo, por el amor del Padre y la gracia santificante nos acompañe siempre. Y de aquellos que más adelante, en otro día o en otro momento la van a escuchar, que la semilla de la palabra llegue a sus corazones y que en ellos haya frutos de abundancia con su conversión, con su vivencia, con su fe, con su esperanza, con la alegría del Evangelio, para que aquellos que se sienten afligidos, tristes, adoloridos, golpeados, tengan el consuelo en los brazos del amado, que desde antes de que pasaran por este momento, ya Jesús los tenía en la cruz, ya los veía y lloraba con ellos. Pero ahora lo sigue haciendo y dará el consuelo, como solo Él lo sabe dar. Mamita María, intercede por nosotros y permítenos, Señor y dador de la vida, la asistencia y la compañía de todos los santos, la comunión de ellos, la comunión de esos santos que necesitamos para que seamos flores del jardín de Dios en la iglesia y podamos ser una verdadera iglesia bautizada. Que todo esto sea para bendecido, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Hijo y para la gloria de Dios Espíritu. Bueno, hoy nos toca, hoy nos toca iniciar el Evangelio de Marcos. Sí, sí, vamos todos igual. Sí. Ok, ¿alguien quiere empezar a leerlo? Bueno, entonces mientras lo empiezo a leer yo y donde hagamos pausa, el que guste leerlo, levante la voz, ¿sí? Por favor. Sí, gracias. Principio de las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ay, perdón, ando un poquito enferma. Así está escrito el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío mis mensajeros delante de ti para que te prepare el camino. Se oye una voz, alguien clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, abran sendas rectas para él. Juan Bautista se presentó en el desierto proclamando que la gente se bautizaría como señal de conversión para recibir el perdón de los pecados. La región entera de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en las aguas del Jordán. Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y lo que proclamaba era esto: después de mí, uno que es más poderoso que yo
Yo ni siquiera soy digno de agacharme para desatar las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Nos vamos a detener aquí tantito. ¿Alguien le gustaría compartir alguna frase? Bueno, mira, Juan el Bautista, ya todos lo conocemos, fue el hijo de Isabel y Zacarías. Cuando María fue a visitarla, con el saludo que dio el niño, brincó de gozo en su vientre y el niño quedó lleno de gracia. Y la respuesta de Santa Isabel, que fue lo que dijo ella, ¿no? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y en esto creo yo que asimismo nosotros ahora nos sigue pasando. Si nosotros miramos un poquito atrás, no sé si todos ustedes han vivido un seminario de vida en el Espíritu. Algunos no lo han vivido el seminario de vida en el Espíritu, pero también han tenido su experiencia con Dios, han tenido su conversión a través de una misión que ha habido en la iglesia, tiempo de cuaresma, de adviento, un tiempo de recogimiento que el Señor nos da especialmente cuando entramos en la Semana Mayor. Muchas personas ahí viven un seminario, un encuentro con Dios. Claro que esto son regalos muy especiales para estas personas. Pero en el seminario de vida en el Espíritu, pues es todo un fin de semana de preparación, ¿no? Es como, lo voy a traer un poquito rápido, es como cuando decimos, oh, supimos que se embarazó, fuimos caminando con ella durante su embarazo. De gestión de gobierno. Y entonces, después decimos, celebramos su baby shower. Oh, ya nació el bebé. Lo vamos a conocer, lo vamos viendo crecer y lo vamos armando. Algo similar es el seminario de vida del Espíritu, todo un fin de semana completo, desde el inicio hasta que salimos de ahí con una nueva conversión. Y es cuando nosotros comprendemos todo este misterio de amor. Y muchas veces nos sucede, como dijo San Agustín, tarde te amé, Señor, y creíamos amar. A lo menos yo digo oigo muchos testimonios de personas cuando lo han compartido similar, pues yo lo conocí de muy adulta, ¿no? Yo nunca tuve esas experiencias, sino a una edad muy grande, pero cuando escucho eso, digo, Señor, qué hermoso eres, qué bonito que ellos ya te conocían, pero no se habían injertado en ti como tú estabas injertado en él. Y en estos seminarios, pues, ¿a qué nos llevan? Al perdón, a la conversión, a vivir a vivir a la imagen y semejanza de Cristo, a entender todo ese misterio de amor. Entonces, asimismo venimos pasando Este pasaje es muy profundo y muy llamativo para el tiempo de Cuaresma. La voz que grita en el desierto, porque esa voz misma nos viene a gritar en nosotros, no importa cuántos años han pasado, ni que la vivimos cada año, porque cada año es un hoy, es una novedad, es una nueva escucha, es una nueva entrega, una nueva docilidad. O a veces también, a veces nosotros estamos en una preparación de dejar cosas que ofrecimos la cuaresma, tal vez del café, tal vez de la soda, tal vez de la carne, y estamos buscando un propósito. ¿Por qué? Porque queremos una novedad, queremos esa voz que me va a gritar en el desierto de mi oído para tenerlo en el encuentro del corazón. Entonces, así mismo, por eso me quise detener un poquito en esto, para entrar en esta comunión. Miren, hermanos, la palabra de Dios tiene mucho de dónde desglosar, tiene mucho de dónde rumiar, tiene mucho de dónde
como se dice, ¿verdad? Correctamente, de estar trague y trague y trague y vuelvo a tragar y no me lleno porque hay mucho deleite. Yo hace rato meditaba y pensaba, digo, Señor, podemos hablar de muchas cosas y a veces sin darnos cuenta caemos a través de la palabra de Dios, siempre buscando o tratando de corregir el error de otros, que los hermanos separados, que algún movimiento, que algún grupo o los mismos sacerdotes. Pero aquí, como dice ahorita, la voz que grita en el desierto. ¿Y qué dice ahí? Y la gente delataba sus pecados y la gente se confesaba, la gente se bautizaba para ser pueblo de Dios elegido. Imagínense si cuando escuchaban la voz que gritaba en el desierto, aquella gente se haya puesto a decirle, Juan, es que tú no has visto a fulano de tal, es que tú no has visto a los escribas, cuántas cargas nos pones, es que tú no has visto esto, es que tú no has oído lo otro, es que no sabes cómo es Herodes que vive con la mujer de su hermano. O sea, hay mucho de donde, hermanos, mucho. Pero yo sí les pido de favor, tratemos de vivir la palabra de Dios desde mi interior. ¿Cuál es la voz que me está gritando a mí? Es bueno preguntar, es bueno cuestionar, no me malentiendan. Es bueno hacer preguntas de cosas que están sucediendo porque aprendemos todos, pero que no nos quedemos en eso, sino que me quede cuál es mi experiencia, cuál es de que desde el momento que nosotros abrimos la palabra, ya la mirada de Cristo la tiene en ti. Ya Dios te está acariciando. Ya sus labios te está aventando sus besos para escucharlo. Para cuando tú le empieces a leer, ya te está hablando al corazón. No siempre vamos a sentir lo mismo. Hay momentos que sí, podemos experimentar y entramos rápidamente en esa comunión, porque hasta nosotros mismos nos vamos preparando más desde antes que empecemos, aunque no hagas mucha oración, pero el hecho de que tú ya traigas un pensamiento a Dios, que vas a escuchar su palabra, que te vas a dejar enseñar, que vas a ser dócil, que le vas a preguntar o que le vas a expresar cómo está tu corazón, ya es una experiencia con Dios para cuando llegue el momento, ya estás recibiendo todo ese amor del Señor. Y la voz del desierto va gritando y va entrando en nuestro corazón, va entrando en nosotros mismos. ¿Y qué dice aquí también? Que la voz que cuando expresaban, ¿qué dice? Se confesaban y Juan no se sentía digno de agacharse para desatar las sandalias, no digamos de tocarlo y de desatárselas. Miren, yo cuando me estaba ahorita que lo leía esto, dije, ay Señor, danos la gracia de saber valorizar y entender la unción sacerdotal. Yo la traigo mucho y siempre estoy con esto de la unción sacerdotal, porque es Cristo mismo, es Cristo mismo. Y luego, ¿qué dice aquí? Pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y ese bautismo viene desde que el momento, desde ustedes, desde yo, desde todo aquel cuando abre un web para escuchar la palabra, abre su Biblia, va a una formación, o desde el momento donde Él va a estar presente para escuchar la palabra de Dios o para estar en una formación de Dios, desde ahí Dios ya empieza a darnos un bautismo de espíritu, porque siempre nos está renovando todos los días. Ya tuvimos el bautismo de la pila bautismal, el perdón de nuestro pecado original, y nos hizo nuevos, ya nos revistió, ya nos dio carismas, dones y todo lo que tú quieras, lo que hablábamos la semana pasada. Pero
Eso se sigue renovando cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios. Cada vez, por ejemplo, ahorita este momento, ya venimos a leer un nuevo evangelio. Va a ser muy parecido al otro, sí, pero va a haber cosas nuevas, cosas que Marcos las interpretó diferente a lo de Mateo, o cosas que Marcos vivió que Mateo no vio. Hay novedad, siempre hay novedad. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esta postura de adentrarme al pasaje, es la voz que grita en el desierto. Y luego voy a escuchar, no soy digno de agacharme a desatar las sandalias. Yo me voy a meter a ese pasaje. Yo voy a estar ahí. Yo estoy escuchando lo que Juan Bautista está diciendo. No soy digno. Él los bautizará en espíritu. Ya me está dando una promesa que me va a bautizar en su espíritu. Porque acordemos que los apóstoles todavía no tenían el bautismo del espíritu. Por eso no entendieron como cuando lo leíamos en Mateo. Cuando Jesús le anunció que iba a morir, todo lo que él les fue anunciando no lo entendían del todo, porque les faltaba ese bautismo del Espíritu Santo, tuvieron miedo, se escondieron, no estuvieron acompañando a Jesús, lo negaron, hubo muchas cosas. En cambio, cuando estuvieron en Pentecostés reunidos en el cenáculo, cuando el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, pudimos ver las grandes conversiones que hubo, pudimos ver los nuevos caracteres de Pedro, los nuevos caracteres de Tomás, de todos los demás apóstoles. Todo cambió porque ya fueron llenados por el Espíritu Santo. En la misma palabra decía que había lenguas de fuego. Y así nosotros, si yo lo creo, si yo rumeo la palabra de Dios, si yo me dejo devorar por la palabra de Dios, si yo estoy pidiendo un Pentecostés para mí, voy a ser renovado en este bautismo. Este bautismo del Espíritu me va a renovar, me va a abrir el entendimiento, me va a agudar mi don de escucha, me va a perfeccionar el don de la palabra, me va a aumentar y a pulir el don de la oración. Y si Él se complace, te va a dar un carisma de lenguas, un don de lenguas. Recordemos que el Espíritu Santo tiene una diversidad de lenguas. Te puede dar el don de llorar. Ay, perdonen. Te puede dar el don de la alegría. Siempre estás alegre, no sabes por qué, es un don hermoso. Te puede dar un carácter. Tú tienes tu carácter fuerte. Dios necesita esos caracteres, pero un carácter pulido. Desde ese carácter fuerte al carácter fuerte en santidad, donde Dios necesita, acordémonos que donde quiera que Él va, Él necesita líderes. Necesita cabezas en movimiento, necesitas personas con carácter que digan, Padre, yo me apunto y le apoyo para apoyar un estudio bíblico. Padre, yo aquí estoy para ser apoyante de pláticas prebautismales, para matrimonios, qué sé yo, tantos ministerios que hay en la iglesia. Y este es el renovar del espíritu. Lo que ya tenemos, solo viene a exaltar lo que Él nos dio, a pulirlo y hacerlo brillar, para que nosotros vayamos tomando más la imagen de Cristo. Amén. ¿Alguien de las que pueden hablar, quieren compartir algo, tienen una pregunta para continuar? ¿Aló? Sí, le escuchamos, sí se Ok, escucha. bueno, entonces voy a continuar. Por aquellos días llegó Jesús procedente de Nazaret a Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el instante mismo de salir del agua, vio Jesús que el cielo se abría y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y se oyó una voz proveniente del cielo. Cierra tus ojos y escucha esta palabra. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.
Acto seguido, el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Vivía entre animales salvajes y era atendido por los ángeles. Hagamos una pauta de estos, mis hermanos. Cuando pedí que cerraras tus ojos para escuchar, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, lo hice para que en ese momento te sintieras su hijo amado, donde dejamos de ser criaturas cuando nos bautizaron y pasamos a ser sus hijos. Y eso mismo que el Padre Dios dijo de su Hijo Jesús, lo vuelve a hacer por nosotros. Porque nosotros, que nunca se nos olvide, somos liberados, redimidos y salvados por Jesucristo. Jesucristo es el único puente perfecto que nos lleva al Padre y es el único que nos hace presente al Padre. Entonces, por eso yo digo, es que el Señor así me dice a mí, así te dice a ti. Tú eres mi hijo amado, porque ya eres su hijo. Cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, yo la tengo que decir desde un sentido que yo soy hija, que soy hijo. Desde ese sentido yo le empiezo a proclamar, Padre Nuestro, es mi papá, es el Abba. Él me lo dijo el día que me bautizó. Tú eres mi hijo, mi hija amada, en ti está mi complacencia. Entonces yo así me debo de sentir. Ahora, como dice aquí que Jesús fue empujado por el Espíritu Santo al desierto. Sí comprenden esto de ser empujado al desierto por el propio Espíritu Santo. Yo no. Mira, decía en una clase de teología que este acto del Espíritu Santo es como un misterio que tenemos de ser empujado, asistido por el Espíritu Santo y como dice aquí por los ángeles. Pero más que eso nos profundizó de que esto Jesús nos lo vino a mostrar en su humanidad, que es humano como nosotros. De él, digamos que en esos momentos, al ser empujado por el Espíritu Santo, digamos que Jesús dejó de usar toda su divinidad para ser solo humano. Por eso fue que él sintió hambre, sintió frío, sintió sed, se sintió cansado, se sintió con sueño, sintió todos los padecimientos que nosotros pasamos. Porque él, acordémonos que nosotros somos a su imagen y semejanza. Entonces decían en la clase de teología el padre Arturo que asimismo Jesús en el desierto vino a tomar este acto humano y a la vez luchando con sí mismo de no usar su divinidad. Porque Jesús en cada momento, en cada acontecimiento, se hace uno con nosotros. Y nos enseña que sí se puede vencer. Y Él está con nosotros. Antes de que nosotros lleguemos a las pruebas, Jesús ya está luchando con nosotros. Todo depende de nosotros. Cuánto le creo, cuál es mi firmeza, cuál es la convicción, en qué postura está mi fe, en qué postura voy llevando mi conocimiento. Entonces, por este misterio fue que empujado al desierto. No porque no era hijo de Dios. He escuchado hasta blasfemar de los hermanos separados, que ahí se veía que él no era hijo de Dios porque fue tentado, pero no cayó. Y si en algo Jesús más adelantito lo leemos, ¿cómo fue que venció? Con la palabra de Dios. Por eso hace rato les decía, si nosotros nos dejamos encarnar y devoramos la palabra, porque de ahí vamos a entender cómo fue que Jesús venció esas pruebas, cuando solo era humano, su humanidad sin pecado. Él jamás tuvo pecado, él solo se quedó en una humanidad sin tener la divinidad para ayudarnos a nosotros a vencer. ¿Le quedó claro, mi hermana, o tiene alguna pregunta?
No, sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea a predicar la buena noticia de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia. Jesús llama a los 4 primeros discípulos. Iba Jesús caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Jesús le dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al punto sus redes y se fueron con él. Un poco más tarde adelante vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ay, perdónenme, a su hermano Juan, que estaban en la barca reparando las redes. Los llamó también y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca junto con los trabajadores contratados. Se fueron en pos de él. Se dirigieron a Cafarnaún y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Estaba allí en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que gritaba, Jesús de Nazaret, déjanos en paz. ¿Has venido a destruirnos? Te conozco bien, tú eres el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciéndole, cállate y sal de él. El espíritu impuro, sacudiéndolo violentamente y dando un gran alarido, salió de él. Todos quedaron asombrados hasta el punto de preguntarse unos a otros, ¿qué está pasando aquí? En una nueva enseñanza, llena de autoridad, además este hombre da órdenes a los espíritus impuros y lo obedecen. Y muy pronto se extendió la fama de Jesús por todas partes en la región entera de Galilea. Palabra de Dios. Yo creo que aquí sí tienen preguntas o dudas o quieren compartir algo respecto a esto, de cómo predicaba el Señor, cómo tenía esa autoridad, cómo tenía esa voz, cómo lo Yo trataba. sí tengo una pregunta. Dígame. No entiendo cómo hablaban los maestros de la ley en aquel tiempo. Mire, hermana, lo voy a poner en un ejemplo de ahorita nuestra realidad, pues yo creo que para que nos podamos entender mejor, ¿verdad? Porque pues ahora sí que como decimos, nosotros no lo escuchamos, cómo hablaban ellos, pero a lo que vamos viviendo ahorita, podemos creo que entenderlo de una forma. Ejemplo, ustedes, la mayoría han vivido seminario de vida en el espíritu con sacerdotes siervos y con sacerdotes diocesanos, ¿correcto? Yo en lo personal, no. Yo estoy en camino de formación. Solo he ido a algunos retiros con un predicador aquí en Estados Unidos, pero no, todavía no. No, no un sacerdote. Mira, los sacerdotes siervos del Espíritu Santo son los sacerdotes encargados, son digamos, los que deben de llevar y regir la renovación carismática, lo que es todo lo que es el Espíritu Santo. Yo te invitaría, ojalá lo puedas hacer un día, date la oportunidad, búscate al padre Gerardo Andrés Pulido. Él celebra las misas todas las mañanas. Horario de Colombia, si mal no recuerdo, es las 6 de la mañana. A nosotros para California serían las 4 y creo que Colombia tiene el horario de ustedes de Wisconsin, ¿verdad? Pero tú la puedes ver en cualquier hora porque están grabadas. ¿Por qué te traigo este punto? Para que entiendas de la forma que hablaban los escribas. Cuando tú escuchas
hablar un sacerdote de los siervos o llevarte a cabo todo ese rito de la misa, desde la oración al Espíritu Santo, desde que piden al Espíritu Santo, como dice acá la palabra de Dios, que los sanaba, que expulsaba demonios, así mismo la llevan ellos. ¿A qué te traigo este ejemplo? Porque es como vamos a entender el lenguaje de cómo hablaban los escribas y de cómo hablaba Jesús. ¿Que es más uno que el otro? No, jamás. Un sacerdote diocesano, un sacerdote dominicano, un sacerdote carmelita, un sacerdote benedicto, o sea, cualquier comunidad, cualquier sacerdote, un sacerdote siervo, tienen el mismo poder y la misma autoridad de la transustanciación del poder de la sangre y el cuerpo de Cristo. La diferencia es en qué están ellos formados para proclamar. Obviamente los benedictos ¿en qué se enfocan más? Ellos se enfocan más por la medalla de San Benito y la espiritualidad de San Benito a expulsar más, como dice aquí, los demonios, ¿verdad? Los siervos del Espíritu Santo se enfocan más al Espíritu Santo. Ellos siempre te van a estar celebrando con oración al Espíritu Santo, todo lo que tenga que ver de Espíritu Santo. ¿Por qué traigo un ejemplo sacerdotal? Si tú escuchas la misa, y ojalá que puedas hacer la prueba para que lo puedas entender. Si tú escuchas la misa de un sacerdote diocesano que escucha la misa de un siervo del Espíritu Santo, vas a decir, ahora entiendo por qué dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba con autoridad y con esa voz que hasta los demonios le obedecían. Pues él era el Hijo de Dios, era el divino, era el todo, pero traía ese poder, ¿verdad? Por divinidad. Así mismo es ahorita, mi hermana. Y tú experiméntalo de un sacerdote a otro. Cómo hay sacerdotes que cruelmente y dolorosamente se escucha cómo hasta avientan la hostia y se puede oír el ruido que cae. Y cómo hay otros que la ponen con tanta ternura y tanto amor. Y son los mismos, conocen las escrituras, tienen el mismo poder de realizar todo ese misterio, tierra y cielo juntos, no hay distancia, no hay pasado, no hay futuro, solo el eterno presente de amor. Asimismo, yo siempre me gusta traer este ejemplo porque para mí se me hace más práctico para darlo a entender, porque pues yo me imagino, y eso ya es una imaginación mía, y nos decía el sacerdote de la teología, él cambiaba su expresión, sus gestos, el padre. Y luego un ejemplo, luego nos llamaba por el nombre. Por ejemplo, a mí un día me hizo la prueba. Me dice, Alicia, levántese y apúrese a hacer aquello, porque mire ya el tiempo que va y usted va muy retrasada. Pero me hablaba desde un tono fuerte, ¿no? Así, expresivo. Y usted tiene tal castigo y tiene tal, bueno, me ponía diferentes ejemplos. En cambio, Jesús, ¿qué decía? Él hablaba con amor, transmitía la palabra con amor, pero donde tenía que tener la autoridad de expulsar y sacar el demonio para que dejara en paz a la persona, él la tenía. El demonio sabía, por eso dice aquí, eres el Hijo de Dios y nos vienes a atormentar. O sea, ellos sabían quién era. Perfectamente lo sabían. Hermana, así mismo. Cuando nosotros tenemos situaciones en nuestros hogares, cuando nosotros tenemos a veces hasta nuestros hijos, rebeldía, cosas que pasan, si nosotros creyéramos de esta autoridad que Dios nos da por el bautismo, tenemos el poder del sacerdote, acordémonos, porque el sacerdote es el que viene a expulsar todo esto. Nosotros impondríamos manos a nuestros hijos y echaríamos fuera ese espíritu inmundo que lo está atormentando, porque yo creo en la palabra de Dios y yo creo en la promesa. Entonces, desde ahí se parte la autoridad del Señor, que él lo hablaba con amor y ternura, y los escribas, yo lo digo por el ejemplo que nos ponía el padre en la clase de teología, con gestos expresivos duros, con gestos de muchos castigos,
con gestos como de enojo, de que ya no tienen paciencia con uno. Él ese modo nos puso en un ejemplo. Entonces, asimismo podemos entender cómo es que Cristo habla y cómo hablaban los escribas más antes. ¿Logré responder tu respuesta? Sí, sí, pero creo que como lo menciona usted, ya escuchando al padre, lo voy a tener con Más, mayor claridad. Ajá, pero hijas, muchas gracias, sí. pero sí es bien bueno. Y mira, tú hazlo desde un punto, desde este pasaje. ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo hablaban los escribas? Pide esa gracia y ese favor para que el Espíritu Santo afine el don de la escucha y te pueda transmitir a este pasaje cómo hablaba uno y cómo hablaba el otro. Porque solamente así logramos dar este pasito. Las expresiones a veces son como vivir la experiencia. Tú la quieres explicar de muchas formas, pero hay que vivirla para saberla saborear. Y a veces no podemos expresarla. El amor mismo, tratamos de expresarlo lo más que podemos, pero si no sabemos dar amor, no podemos transmitir ese amor. ¿Sí me entendió un poco? Sí, sí, usted mencionaba de, o sea, de cómo transmitir ese amor, ¿verdad? Y más cuando, pues, estamos iniciando, bueno, yo hablo, voy a hablar por mi verdad, en primera persona. Cuando yo estoy empezando a adentrarme un poquito más en querer saber más de mi religión, Sí, ahorita yo me doy cuenta cuando me llega esa impaciencia con mi hijo, sí, de que a veces he sido muy hiriente con él y ya reflexiono y digo, esto no es agradable para Dios, pero entra ahora sí que mi modo humano y mi orgullo y me ciega. Pero estoy en claro, esa lucha y más con este estudio en esa lucha, o sea, cómo le gustaría, cómo lo haría nuestro Señor. Porque claro, yo en lugar de empujarlo a ayudarlo, yo me estoy dando cuenta que yo lo estoy lastimando y lo estoy obligando a hacer cosas que no están bien. sí, Entonces, esto me está ayudando a decir, ok, cómo quieres, Señor, que yo lo haga? Y me está ayudando mucho a doblegar ese orgullo de mamá, porque yo lo quiero y porque claro, es ese temor también a que se me pueda perder cuando sí, yo misma lo estoy empujando ahí. Entonces, yo agradezco estos estudios porque me está ayudando en lo personal a ver muchas cosas en mi familia y en mi entorno. claro. Y mira que sí, mira, yo respecto a los hijos, yo ahorita yo solo tengo 2 hijos, los 2 grandes y casados, pero cuando mis hijos eran jóvenes, yo no conocía nada del Señor, ni siquiera me sabía el Ave María, nada, 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 lo que es nada. Entonces, de la forma que yo llevaba a mis hijos, pues de acuerdo a mi humanidad caída, ¿no? Con mis heridas, con los patrones mal formados que yo tenía de mi hogar, con todo ese dolor que viví en mi casa, con todos esos sufrimientos. Pero si una cosa tuve, quizá ese carácter adolorido me ayudó a, como ahora sí como dicen, a defenderlos. Con mi hija no tuve problema, fue muy, muy tranquila, demasiado, que ella desde niña, si yo la sentaba en una silla y le decía a mi hija, aquí se me queda y usted no me va a andar para allá y para acá corriendo como chiva loca, ella ahí se quedaba. De verdad, gracias a Dios yo con ella no tuve esos problemas. En cambio con Jaime no, era totalmente diferente. Si yo le decía, usted ahí se me siente y no anda de chivo loca, era el chivo más brincón de la fiesta. Entonces fue totalmente diferente, ¿verdad? Pero bueno, fue pasando el tiempo. Para cuando mi hijo llegó, yo creo que a la edad de los 17 años, había un sargento que ya me lo traería mareado para llevárselo al army. Pero yo no quería eso para mi hijo. Yo no sabía de Dios. Si yo lo haya sabido un poquito para eso, mucho menos lo haya dejado. Pero mira, la gracia de Dios hasta ahí nos ayuda, mujer. No te desanimes, porque hasta ahí la gracia de Dios te va a ayudar a luchar por tu hijo.
Entonces, cuando me lo traía mareado, me llegó Jaime muy contento que firmara el papel. Y dije, no, mijo. Y mira, le dije estas palabras: yo no te parí para el gobierno. Yo no sé para qué eres tú. Porque en verdad yo no sabía, yo no tenía el conocimiento del Señor, ni tenía nada de Dios. Solo la humanidad del pecado y el dolor era lo que yo traía. Pero la gracia me iluminó a decirle que yo no sabía para qué era, pero para el gobierno no iba a ser. Mujer, no te quiero hacer larga la plática. Lo luché. El sargento a mí me hablaba al trabajo, en aquel entonces trabajaba, me hablaba de mañana, me hablaba de tarde y yo le decía que no y que no, hasta que se me prende el foco. Para ese entonces yo era manejadora de una tienda y en aquel entonces se usaban mucho los teléfonos para grabar las cosas por si algo pasaba, ¿no? Entonces se me prende el foco, pues yo estaba de manejador y tenía uso a todo eso. ¿Y qué le digo al sargento? Le dije, ¿sabe qué? Usted me vuelve a llamar y yo lo demando porque usted está hiriendo mi corazón, está hiriendo mis sentimientos y está desgarrando mis entrañas de madre. Pero a mi hijo usted no se lo lleva. Y si usted me vuelve a molestar, yo ya le estoy grabando y le tengo más grabaciones de cómo me está acosando y nos veremos en la corte. Le dije, ¿y sabe qué? Si usted me llama, hasta un favor me va a hacer. Le voy a pegar al gordo y me quito de trabajar. Vuélvame a llamar y nos vemos en la corte. Pues el señor al terminar la conversación lo único que me dijo, pues yo voy a esperar que cumpla los 18 años y nada vas a hacer. Le dije, pues lo siento, yo no sé qué va a hacer, pero tú a mi hijo no te lo llevas. Y no te lo llevas. Y mira, bendito Dios, no se fue. Solo con mi dolor y mi enfermedad que yo traía de mis heridas de la infancia, la gracia de Dios me iluminó. Asimismo, no te desanimes porque a veces cometemos los errores, pero sí anímate de hacer las correcciones, sí anímate de motivarte y de levantarte. Si en aquello te equivocaste, corrígelo. Busca, pídele a Dios y al Espíritu Santo que te ilumine a hacer la corrección, pero siempre bajo el bien, el amor, para que en ese joven haya conversión, para que el Señor son de Él, a Él le pertenecen. Tú ya tienes el conocimiento de Dios, te es mucho más fácil que para mí lo fue. Yo los tatuajes con mi hijo también, él quería ponerse tatuajes, que quería ponerse arete, y yo siempre no, mi hijo. Y yo con mi ignorancia, con mis heridas, yo recuerdo lo único que le dije a él, dije, mire, mi hijo, veo que usted es tan necio que quiere eso. Ok, voy a hacer un trato. Usted quiere aretes o tatuaje, ¿verdad? Perfecto. Aunque me duela, te voy a hacer un trato. Usted por un mes se me va a poner vestido y falda. Y así se me va a ir a la escuela, así se va a ir a trabajar y así va a andar por todos lados. Y tú no los vas a comprar, te los voy a comprar yo, para que veas que no soy gacha. Era mi forma de expresarle con mis heridas. Le dije, si así quieres, hacemos trato. ¿Y sabes qué, mijo? Cuando se cumpla el mes que usted me usó esa vestimenta, entonces volvemos a hablar. Lo único que me dijo Jaime, mamá, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Bueno, ¿tú quieres eso? Ay de ti. Mira, después me volvió a hacer lo mismo. Yo nomás le decía, usted ya sabe cuál es mi trato. Si lo quiere, hagámoslo. Hasta que él me dijo, no, mamá, no voy a hacer nada porque yo no me voy a poner así. Ah, bueno, entonces no se pone el arete ni se pone el tatuaje. Mira, mujer, pues mérito mío no. Es la gracia de Dios que actuó en la ignorancia de defender a mi hijo. Con dolor y con heridas fue la gracia de Dios que viene a tomarnos a nosotros. Entonces, así mismo tú, estás leyendo la palabra de Dios, tú ya la estás devorando, la estás rumiando. Cuando te toque hablar con Él, hasta agarra el pasaje que te guste, mismo, Señor, cuando yo hable que no sea yo, que sea tu voz quien entre a mi hijo para que expulse lo que a él está pasando. Libéralo. O sea, tú ya tienes mucho más armas santas y eficaces que no eres tú quien lucha, sino va a ser Dios que lucha a través de ti. Porque cuando nosotros no las tenemos, es bien difícil. Lo logramos no por nosotros,
sino por mi Padre Dios, que siempre envía a su Hijo a rescatarnos de todo aquello que estamos perdidos. Y ánimo, tú como mamá, como les decía hace rato, como mamá, tú tienes todo el poder y la autoridad de imponerle las manos, bendecirlo, revestirlo, envíalo con todos los favores de Dios, conságralo al corazón de Jesús, a la sangre, a lo que el Señor te inspire, y lo vas a ir protegiendo y lo vas a perseverar para Dios. Aunque a veces no mires las respuestas, pero Dios lo va a hacer brillar. Eso te lo aseguro. Dios siempre lo va a estar protegiendo de aquellos donde tú no puedes estar con Él, pero Dios ahí va a estar. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, yo sé que nuestra hermana Edith está trabajando. Al anochecer, cuando ya el sol se había puesto, le llevaron todos los enfermos y poseídos por demonios. Toda la gente de la ciudad se apañaba a la puerta. Y Jesús curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero a los demonios no les permitía que hablaran de él, porque lo conocían. De madrugada, antes de amanecer, Jesús se levantó y saliendo de la ciudad, se dirigió a un lugar apartado a orar. Simón y los que estaban con él fueron en busca, y cuando lo encontraron le dijeron: todos están buscándote. Jesús les contestó: vayamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para proclamar también allí el mensaje, pues para eso he venido. Así recorrió toda Galilea proclamando el mensaje en las sinagogas y expulsando demonios. Se acercó entonces a Jesús un leproso y, y poniéndose de rodillas le suplicó: si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús conmovido extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Acto seguido Jesús lo despidió con tono severo y le encargó: mira, no lo cuentes esto a nadie, sino ve, muéstrate a los sacerdotes y presenta la ofrenda prescrita al efecto por Moisés. Así todos tendrán evidencia de tu curación. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a proclamar sin reservas lo ocurrido. Y como la noticia se extendió con rapidez, Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna población, sino que debía permanecer fuera, en lugares apartados. Sin embargo, la gente acudía a él de todas partes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, aquí nos detenemos porque estamos entrando. Marcos nos está llevando más al encuentro con un Jesús que sana, que libera, perdona, santifica, nos enseña la caridad, nos enseña la ofrenda, la oración. Y yo me pregunto, de todo esto, ¿cuál es la práctica que hacemos nosotros? Por ejemplo, aquí habla de Jesús de las curaciones. Cuando yo creo en mi bautismo, cuando yo creo en mi confirmación, en la reafirmación que me da de los dones y carismas, cuando yo creo en la confesión y yo me estoy confesando frecuentemente, cuando yo creo en la Eucaristía, donde yo voy a alimentarme de Jesús, donde constantemente estoy reconociendo mis pecados, estoy haciendo mi acto de contrición, me voy limpiando, me voy dejando sanar, me voy purificando y el Señor me va haciendo crecer.
Cuando me recojo a orar, yo sé que a veces no siempre hay el mismo tiempo para orar, pero sí puede ser celoso, puede ser celosa de tener un momento de oración. ¿Por qué? Porque ese momento de oración es donde estás hablando con tu amado, es donde te estás dejando. Yo siempre digo, es el encuentro de la cita del amor, es donde yo voy a dialogar con él, es donde yo le hablo y él me escucha. Y cuando yo me quedo en silencio, yo callo para escucharlo a él. Es donde yo vengo a dejar que haga de mi corazón una habitación, una alcoba, un jardín, un lecho, una fuente de agua viva, donde venga a ser a inflamar el corazón de amor. ¿Por qué es importante? Porque así cuando yo ya me levanto para el continuar el día, el yugo ya no lo voy a cargar yo, ya va a estar quebrado por él. El peso, el peso va a ser liviano porque yo ya lo compartí con mi Jesús. La lucha que yo traía, yo ya se la entregué. El descanso que yo no tuve, yo ya se lo presenté. Y así sucesivamente. Que mi economía está corta, me entrego a la providencia de él. Y a veces nosotros podemos ver la gracia de Dios, podemos ver sus milagros, sus promesas que él cumple de estar con nosotros. Si yo sacara cuentas de lo que entra en mi casa y de lo que sale, yo digo, es que Señor, solo tú eres quien aumenta los números para bien. Que yo veo que lo que llegó a veces es poco, pero y lo que hay que cubrir es mucho. Y aún así se cubre. Yo puedo ver donde sin comida no me he quedado, desnuda no he andado. Y se sigue prohibiendo. Y cuando yo voy encontrando todos estos sentidos desde el ámbito de la palabra de Dios, el sentido de la fe, el sentido de la conversión, el sentido de la esperanza, el sentido de la alegría, es que ya lo demás viene por añadidura. Preocupaciones vamos a tener, enfermedades van a llegar o ya pasaron. Ah, económicamente puede ser un poco difícil si la vida va tan cara, tan injusta, que uno dice, solo Dios basta, como dijo Santa Teresita del Niño Jesús. Quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, porque Él es el que viene a hacerlo todo. Y desde que yo me reconozco que soy una princesa para mi rey, yo me siento confiada, yo me siento tranquila. Y yo creo que ustedes, como yo, tenemos muchos testimonios en este ámbito de enseñanza, de la parte económica, de la ofrenda, como dice aquí, ve y presenta tu ofrenda para que miren, diríamos nosotros ahorita, ve y presenta tu ofrenda para que la comunidad mire que verdaderamente ha sanado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sanamos en verdad, si algo se despierta en nuestro corazón es la gratitud a Dios. Y cuando se despierta la gratitud, florece la caridad, porque solo la caridad nos va a abrir aquel camino que nosotros desconocemos de ser desprendidos, de no estar apegados. Ya ven el evangelio de hoy, el joven rico. Él quería hacer todo el bien y que dijo, ya cumplí con todos los mandamientos. Pero cómo podía hacerlo, digámoslo así, para ser perfecto, porque cada Biblia, depende de la dominación, tiene la interpretación. ¿Y qué le dijo el Señor? Ah, para ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo. Pero no lo hizo. ¿Por qué?
porque su corazón todavía estaba pegado a los bienes. Es una enseñanza que nos da, no literalmente, hay que entender esto, no es literalmente vende todo lo que tienes, no. El vender hay que interpretar. Escudriña tu corazón. Ejemplo, tengo un carro nuevo. Yo trato de que no se raye, trato de hasta ni quitar los plásticos, qué sé yo, tantas cosas. Y no, un niño, mi hijo, mi nieta o alguien no puede ni siquiera algo dejarme porque me pongo eufórica. Ahí está pegado mi corazón. Yo no digo que lo descuiden, no, 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 no. Las cosas hay que cuidarlas porque cuestan. Es tu vida. Lo pongo a este extremo porque hay que entender esto, hermanos. El trabajo es necesario para la vivencia, pero en el trabajo entregamos la vida. Día a día vamos desgastando la vida. Entonces, ¿te imaginas tú? Sencillamente cuando compramos, digamos, pan, que es algo, uno dice, ¿qué tanto es el pan? Pero tan fácilmente lo tiro, quizá porque ya se me desboronó, quizá porque ya tiene 2 días, por la razón que tú quieras, tú ya tiraste el pan. ¿Cuánto costó ese pan? Digamos, $5, $6, a cómo va ahorita el precio. ¿Cuánto ganas por hora? $17, 18, 15, dependiendo en qué sueldo estás. Pongámosle $15, que es el mínimo ahorita, me parece. Tú tiraste $5, 3 partes de tu vida que tú trabajaste, de ese día, tiraste una tercera parte que tú trabajaste, desgastaste tu cuerpo, desgastaste tus fuerzas, te esforzaste porque quizá ya te sentías cansado, te sentías un poco enfermo, te sentías un poco desanimado. ¿Cómo te sentías? Y tiramos a la basura un poquito de mi vida. Asimismo es en todo en general. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Hay que cuidar, hay que respetar, pero sin apegos del corazón. Por eso el Señor al joven rico le puso eso. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es una forma de expresar que es como si decimos nosotros, otra interpretación. Vende lo que tienes en tu corazón y hazlo libre para que lo disfrutes con tus seres queridos que tienes alrededor de ti, porque por ese apego no lo disfrutan. A veces nosotros las mujeres somos exageradas. No puede el niño tocar un vidrio, una ventana, porque hasta le regañamos y le pegamos porque dejó las manitas pintadas. Pero ¿qué sucede después cuando los hijos crecen? Cuando los hijos se van, cuando tú ya vas entrando en este entendimiento de la conversión, en este entendimiento de lo que es el sentido de la familia, ¿cómo nos pesa? De que al niño no lo dejamos ser niño y a la joven no la dejamos ser joven. Desde el respeto, el amor y la dignidad. Aguas con esto. Asimismo es esto lo de Dios. Por eso el Señor le dijo al leproso que fue sanado. Ve y ofrece la ofrenda, lo que Moisés había impuesto que era el diezmo. Era el diezmo. Para que todos sepan y vean que quedaste curado, porque esa es la curación que llevamos. Más que la enfermedad del cuerpo, es la curación del corazón. Nosotros no sabemos si hoy nos acostamos y mañana nos levantamos. Mira, yo hoy recibí una noticia, un hermano de mi comunidad, creo que tenía como 50 años el muchacho, no se sabía que estaba enfermo, muy activo, servidor de la iglesia, con su familia, un papá muy cariñoso con sus niñas, con sus hijas, con sus nietos. Y anoche nos platicaron que iba a ver una película con su esposa, entonces su esposa sube al segundo piso para agarrar no sé qué, para bajar. En lo que ella subió al segundo piso y bajó, encontró a su esposo en el piso y ya no lo pudo hacer volver porque ya estaba muerto. Entonces en la mañana cuando nos avisa,
Todos dijimos, ¿cómo? Pero si Rafael no estaba enfermo. Bien, así mismo nos sorprende, hermana. Así mismo somos sorprendidos. Por eso el Señor aquí nos dice, claro, cuando el leproso le pide que lo cure, que lo sane, y él lo envía, que vaya a dejar la ofrenda para que todos sepan que está curado, porque su corazón fue sanado. Al Señor, si algo le interesa de nosotros, el cuerpo no es lo importante, porque nos va a dar un cuerpo glorioso en la segunda vida. Lo importante es el corazón. Con cuánto amor amé y con cuánto amor me entregué. Porque si algo nos va a preguntar, ¿cuánto amaste? Él no va a decir cuánta riqueza hiciste para tus hijos. Él no va a decir cuánto le cuidabas el dinero a tu esposo. Él no va a decir con qué ropa tan cara te vestías o en qué carro tan costoso tú andabas. No, cuánto amaste. Y la palabra amar es como para nosotros el globo terráqueo, lo encierra todo. Y si nosotros levantamos los ojos al firmamento que Dios lo crea, lo abarca todo. Asimismo es el amor. Y el amor es más que todo eso. ¿Quién conoce las profundidades del mar? Aún no ha llegado el hombre a lo profundo del mar. En otra parte de la palabra de Dios dice, así es la misericordia de Dios. Tan profunda que solo Dios puede entrar a esa profundidad, porque ni nosotros logramos. Ese es el amor de mi Dios, la misericordia. Una misericordia donde yo me perdono y perdono, una misericordia donde yo me convierto y lucho porque aquel se convierta, una misericordia donde yo miro a aquel que está caído y lucho por levantarlo, una misericordia donde yo veo a aquel que está pecando y le puedo decir, hermano, ánimo, Dios todo lo perdona, busca tu perdón. Una misericordia de conversión, de amor. A esto nos está llevando el Señor, a entrar a las profundidades del misterio de Cristo, de ser empujados por el Espíritu Santo. Dios nos conceda la gracia de esto que yo estoy viviendo, lo que tú estás viviendo. Este inicio de semana, pide la gracia. Señor, empújame al desierto de mi corazón para que yo pueda sentir el viento, pueda sentir la arena, pueda sentir la lluvia, pueda sentir el frío, pueda sentir el calor, pueda sentir toda esa experiencia de amor que tú tuviste por nosotros al vencer las tentaciones del enemigo. Porque nosotros ya no teníamos otra forma de cómo íbamos a tener salvación. No la teníamos, ya no lo había. Hay una alabanza que me encanta mucho porque dice, y mis pecados gritaban que diera el paso. Y si tú te adentras a ese empujamiento que el Espíritu Santo le dio a nuestro Señor Jesucristo al desierto, era porque mi pecado, tu pecado, el pecado de Dios, el pecado de todos, el pecado de toda la humanidad, estaba gritando, Señor, da el paso. Porque ya no podíamos, ya no teníamos otro modo de salvación. Por eso es este primer versículo, ojalá que lo estemos meditando toda la semana. Dale otra pasadita. Haz la oración para ti, para tu familia, para tu vecino, para tu pueblo, para tu ciudad, para tu estado, para tu comunidad, para este país, para tu propio país de origen, para el mundo entero. Hazlo un pasaje de oración. Hasta ahorita hay 300 sacerdotes, siervos del Espíritu Santo reunidos viviendo un retiro. Hay que hacer la oración para que estos sacerdotes tengan vida en abundancia en el Evangelio y nos vengan a dar a un Cristo vivo y resucitado desde la experiencia de ellos mismos. Porque no todos tienen la experiencia con Dios.
Aún hay sacerdotes con heridas. Aún hay sacerdotes que cuando tú les das una palabra de gratitud, te dan una sonrisa. Yo no sé tú, pero si has puesto en práctica decirle gracias por ser sacerdote. Gracias porque me confiesas, gracias porque me das el manjar. Pero si no lo has hecho, pídele a Dios esa gracia que te dé el momento y experimentarás en sus caritas la sorpresa que les vas a dar. Tú los sorprendes, porque también ellos se sienten a veces cansados. Ellos también se sienten a veces solos. Acuérdate que Jesús en el desierto, él padeció todo eso. Acuérdate que Jesús para vencer la tentación, él tuvo hambre, él tuvo frío, él tuvo cansancio, él tuvo sueño, pero supo vencer la tentación. Y asimismo sus sacerdotes están. Asimismo están ellos también. Las religiosas por igual. Uno las ve siempre orando, pero también ellas sufren su aridez. Ellas también a veces necesitan un agradecimiento. Ellas también necesitan que alguien les diga te amo. Pero nosotros, los fieles, ¿qué hacemos? Solo pedir y pedir y pedir y comer de ellos. Pero a veces nosotros no damos en nuestra ternura a darles una caricia de ternura, con una gratitud, una sonrisa, con una mirada tierna. Tantas formas de expresar. Amén. Amén. ¿Tienen una pregunta para continuar de esto? Porque ya seríamos entrar al segundo versículo. Yo tengo una pregunta y a lo mejor estoy atrás porque me tuve que salir un momento. Por ejemplo, cuando habla de la curación de un leproso, ¿verdad? En ese momento, bueno, existía la lepra, gracias a Dios, es una enfermedad que se ha erradicado si la vemos como enfermedad, ¿verdad? Sí. En nuestros días, ¿quiénes seríamos los leprosos? Mira, en nuestro día los leprosos somos todos aquellos que no reconocemos el pecado y no nos confesamos. Porque acuérdate que el pecado es un tumor, es una lepra. Sí. Es una lepra. Por eso a nosotros sí nos debe de doler. A veces no conocemos toda la gente, pero si una cosa siempre hay que pedirles a Dios que toque el corazón de aquellos que no se confiesan, de aquellos que no creen en la confesión, porque ahí está la lepra, mija. Desde ahí ya hay lepra por el pecado. Esa es la lepra de ahora. Claro que también hay enfermedades que se da, ¿verdad? Pero esa es la lepra. ¿Cuáles son los demonios? Ya ves que aquí hablan, en este pasaje, en este de Marcos vamos a ver mucho esto. ¿Cuáles son los demonios de ahora? Mija, los demonios de la ira, el del odio. Si nosotros podemos pensar, o quizás nos ha tocado mirar amistades o familiares, o simplemente a veces por la calle un pleito, ¿no? En una fiesta o algo, cuando se enojan hasta el rostro se les deforma. Se ven como hasta hinchados del coraje que traen y quisieran como devorar a la persona. Ahí ya son como demonios. ¿Sí? Sí, sí, sí me entendió esto. Sí, perdón. ¿Y ser curados de lepra entonces sería como la conversión? Sí, mija, la conversión. Entonces, cuando nosotros vamos, mira, sencillamente tú piensa en esto. Cuando, un ejemplo, cuando tú tienes mucho sin confesarte, ¿estás a gusto? No, No. no estás a gusto. Tu interior sabe que estás mal. En cambio, ya cuando vas a la confesión, ay, hasta uno suspira, ¿no? Porque sientes ese alivio. Ahora imagínate las personas que tienen tantos años sin confesarse. ¿Cómo se sentirán? Yo recorro mi vida de antes y yo por mi esposo, pues bueno, me casé a la iglesia por él, porque yo no sabía ni lo que estaba haciendo. El día que yo me casé, yo me peleé con el padre, le jugué apuesta y todo lo que tú quieras. ¿Fue un sacramento? No, no lo fue. Tristemente no lo fue. Pero bueno, entonces, y de vez en cuando, según yo me confesaba, pero salía peleando con el padre.
Después, a los años después, cuando yo empiezo a vivir en mi seminario y que fue entrando la conversión en mí, cuando yo empecé a hacer ya el acto de la contrición, a escudriñar mis pensamientos, mis sentimientos, mi corazón para desechar mis pecados, Dios mío, terminaba llorando yo sola. Llegaba al confesionando llorando. A ver, me llegó a pasar, para la gloria de Dios, que no podía ni hablar. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando yo me hacía esos escudriñarme, apuntaba en un papelito y de verdad, yo digo, siempre la gracia de Dios nos ayuda. Cuando empecé con esa conciencia, que no me podía confesar por lo que yo lloraba, solo le entregaba el papelito al Padre. Y 2 veces me pasó. ¿Qué hizo el Padre? Se levantó, salió de su cuartito, me abrazó y ahí me dio la solución. ¿Por qué? Porque tenía lepra en mi corazón. Había lepra. Y esa lepra, ¿cómo me hacía? De un carácter peor del que tengo. De un carácter que explotaba con medio mundo. Con toda persona me peleaba. No, ¿dónde no iba que yo no peleara? Porque traía esa lepra. Y esa es la lepra que, digamos que es la de ahorita. Más de todas es el pecado. El pecado, hermana. Es la lepra de ahora. Por eso es bonito recomendar, invitar a la confesión, porque pues de ahí viene la conversión y de ahí el corazón se va limpiando. ¿Sí? Claro. Y mira, acordémonos que hay enfermedades físicas que es a causa del pecado. Hay muchos testimonios de personas que no se confesaban, estaban enfermas de diferentes cosas, hasta de cáncer, y a través de la confesión que llevaron, quedaron sanas. ¿Por qué? Porque se hace eso, por la falta de la confesión. Y hay enfermedades que son normales, enfermedades normales que sí pasa también, ¿verdad? Como hay la una, hay la otra. ¿Sí le quedó claro? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Porque alcanzaríamos a leer unos cuantos versículos. Bueno, vamos a continuar con el segundo capítulo. Algunos días después, Jesús regresó a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta. Y Jesús les anunciaba su mensaje. Le trajeron entonces entre 4 un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo del techo por encima de donde él estaba y a través de la apertura bajaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban ahí sentados unos maestros de la ley que pensaban para sí mismos: ¿cómo habla así este? Está blasfemando. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús, que al instante se dio cuenta de lo que estaban pensando en su interior, les preguntó: ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en este mundo. Se volvió al paralítico y le dijo: a ti te hablo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia de todos. Todos presentes quedaron asombrados y alabaron a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosas semejantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vamos a quedar en esto, en el Marcos 2 hasta el 12, para la próxima semana, para que lo marquen también ustedes si me hacen favor. Mira, hermana,
Si vemos cómo aquí la fe de sus amigos, vino la sanación. Es algo como lo que decíamos hace rato, ¿no? Desde que nosotros pedimos, oramos para que se perdonen los pecados del vecino, de tanta gente, Dios obra. ¿Cómo? Él sabe lo que va a obrar. Mira, a veces creemos que para hacer el servicio de Dios hay que predicar, hay que estar al frente, hay que andar, como dicen, corriendo para acá, corriendo para allá, pero no se nos olvida la parte más íntima, la secreta, la estar de corazón a corazón, donde estoy luchando por tocar el pensamiento, la boca, las manos, el cuerpo, el alma, el espíritu y el corazón del Señor. Cuando me postro a orar, cuando tengo un pensamiento desde mi corazón, aún por aquellos que no conocemos. Era como cuando decíamos hace rato, ¿no? Orar por los que no se confiesan. Imagínate, tú te pones, haces una súplica, Señor, así con mi pobre fe o con mi gran fe, como tú la tengas. Cada quien sabemos todos, pero uno siempre dice, es pequeña porque siempre somos pequeños ante Dios, solo Él es el grande. Pero aún así, con esa fe, tú los acoges como tus hijos, como tus hijas, como tus nietos, como tu esposa, como tú misma. ¿Y qué estás haciendo, mujer? ¿Qué estás haciendo, varón? Tocando el corazón, el pensamiento, las manos, el alma, el espíritu de Nazareno, porque Él va a llegar a obrar en aquel que necesita ser confesado o en aquel que en ese rato va a morir y necesita recibir el perdón. Nosotros no sabemos qué pasa a la distancia. Nosotros no sabemos cómo Dios está actuando. Lo único que sí sé, que cuando yo tengo ese momento de amor, de misericordia por el mundo entero, es Dios obrando. Entonces tu fe viene a florecer como la de estos amigos de este paralítico, ¿no? ¿Qué dice aquí? Lo perdonó y no le dijo, levántate y recoge tu camilla. Se levantó y lo curó de sanación también. No solo le perdonó los pecados. Mira que aquí entra cuando decíamos, ¿cuál es la lepra de ahora? Él estaba enfermo del pecado y estaba enfermo físico. Estaba paralítico y hizo sanación doble, física y de corazón, por los escribas que según ellos Jesús estaba blasfemando, más los que estaban blasfemando eran ellos mismos, no Jesús. Entonces, aquí yo creo que nos responde mucho de lo que hablábamos hace ratito. La lepra, ¿cuál es la lepra de ahora? ¿Cuál es la misericordia de Dios? No distorsionemos la misericordia, sino es que la misericordia va más allá. Aquí se hace cumplir más entender la misericordia de Dios. Aquí estos amigos, con su fe de ellos, obraron en misericordia de Dios para llevarlo, para adentrarlo, para que Jesús lo sanara, porque ellos estaban seguros. A ellos no les cabía ninguna duda de que si ellos se lo presentaban a Jesús, Jesús lo iban a sanar. Por eso dice que por la fe de ellos. Y acordémonos en otros pasajes, ¿qué dice el Señor? Tu fe te ha salvado. Mire lo importante que es la fe, pero una fe firme, una fe cimentada en Cristo, una fe desde la palabra de Dios, una fe desde la enseñanza de mi madre la iglesia, una fe apostólica, una fe de una iglesia militante, purgante y triunfante, una fe desde el misterio eucarístico, una fe de donde yo digo, Señor, de ahí mana todos los milagros y la misericordia tuya, una fe desde las visitas al Santísimo. Esa es la fe que debemos de tener. Yo no puedo decir que tengo fe si yo no voy a la Eucaristía. Yo no puedo decir que tengo fe si yo digo no creer en los sacerdotes y en la iglesia. Yo no digo que tengo fe si yo no creo en la vida eterna.
Yo no puedo decir que tengo fe si yo no creo en la confesión. Dime qué fe es esa, hermana, o tu hermano, ¿no? Porque la fe parte desde todo esto, desde la palabra, la Eucaristía y todo lo que les había mencionado. Desde ahí parte la fe. Una fe donde tú sabes que si algo estás anhelante, deseoso y sabes que tienes salvación, es solo en Jesucristo. Desde su bautismo, de las especies del agua, del aceite y de su espíritu. Desde donde el cielo se abrió y me dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo su complacencia. Desde la palabra de la salvación, cuando estuve ahí en Pentecostés, porque nosotros lo tenemos también, lo vivimos. De cuando yo digo, aleluya, verdaderamente ha resucitado en la vigilia pascual. Desde esta fe es de donde yo parto para que surjan milagros y prodigios. Desde ahí viene esta formación de la fe que nos muestra aquí el Señor. ¿Alguien me quiere compartir algo o una pregunta o duda? Yo, hermana, Dígame, hermano. pero mire, pues sí, como dice usted, que uno tiene que darles, orar por los sacerdotes, por las religiosas, porque hay sacerdotes que ellos también sufren Sí, y ellos también lloran cuando ellos se sienten en su tristeza, porque ellos a veces también se sienten en soledad. Y cuando uno platica con un sacerdote, y a mí me ha tocado que he platicado pues con sacerdotes que conozco, ellos también dicen, ora por mí, oren por mí. Entonces, uno tiene que ser consciente de orar por sus sacerdotes, de orar por las religiosas también. Yo conozco un lugar en la comunidad, en mi rancho, de donde es mi origen. Y allí está un colegio donde hay un grupo de, de monjitas y hay unas que ya están grandes, mayorcitas. Más antes daban clases, ya no dan, pero ellas allí siguen. El pueblo las ayuda, pero también el párroco de la iglesia. Y mucha gente les da, pues yo cuando voy a mi rancho, veo que cuando me las encuentro en la misa, yo siempre me nace y aunque sea una ayuda pequeña lo que yo puedo les doy porque ellas ya están grandes, mayorcitas. Y cuando yo las saludo y yo les doy lo que es lo que yo puedo darles, ellas con un amor que me toman la mano, que se me quedan mirando con su carita, bien, con su carita alegre y me dan una sonrisa y me dicen, Dios te lo pague, mi hijo. Y es algo bien bonito que uno siente una palabra de ellas también tan hermosa. Para mí, pues, cuando voy a mi pueblo me gusta, pues, dar una limosna a la iglesia, pero también platicar con el Padre. sí, hermana. Ujú. Y Y eso, sí, eso es muy bueno, hermana. Mira, donde quiera ocupan ayuda. Pero uno dice, gracias a Dios, aunque uno aquí escucha que la iglesia ocupa ayuda, siempre se necesita más fuera de aquí. sí, Claro que aquí también hay que colaborar, ¿verdad? Pero como dices tú, cuando vas a tu pueblo, cuando vas a tu país, hay que colaborarles porque ellos necesitan más que los de aquí también. Entonces, apoyar con mi casa, que es aquí, pero también apoyar con los de mi pueblo porque sabe uno que sí, necesitan. Y eso que dices es verdad, mi hermana. Los sacerdotes también tienen sus momentos de ellos porque lo dejan todo. sí, Los que les toca estar cerca de su pueblo, qué bueno, pero los que se van lejos, donde yo me tocó la experiencia de una religiosa, ella me dice mamá, es como mi hija, ¿verdad? Yo le digo es mi hija.
A ella la habían mandado a Argentina a misión. Llegó a Argentina y conforme llegó le avisaron que su mamá cayó enferma. Pues ya te imaginarás, en lo que ella viajó de Argentina a Bogotá, a Cali, cuando ella llegó, ya estaba su mamá en la funeraria atendida. Ella ya no vio con vida a su mamá, ella ya la Mm. en un ataúd. Entonces, Ay, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Porque tú dices, uno, inmediato te vas, ¿no? Ellas no, ellas todo van por un permiso, por un régimen que tienen y se entregan a eso obedientemente y son dóciles. Pero voy a lo que tú dices. Ellos también tienen su momento de lágrimas, también tienen su momento de llanto. Entonces, pero también tienen su fortaleza. Yo aprendí mucho de esa familia. Y uno dice, sí, hay que apoyarlos, con, a veces solo con escucharlos. ujú, Con eso es suficiente. sí, Sí, escucharlos. Sí, yo me fijo que el señor cura de allá de mi pueblo de Cañada, nomás se queda mirándome con una sonrisa y me dice, ora por mí, recen por mí. sí, Y yo siempre le digo, sí, padre, yo siempre oro por los sacerdotes y por todas las vocaciones, por el Santo Papa y por todos los ancianitos, por todos los sacerdotes también que llegan a estar ancianitos, para que siempre haya una mano que les tienda una mano, que no estén solos, porque hay sacerdotes que ya se quedan solitos, a veces ya no tienen familia sí, ¿verdad? y sufren mucho, hermano, Sí. porque Mi- están solitos ya. sí, mire que yo por eso les digo, hay que entrar a la palabra de Dios desde un lado del lenguaje de Dios que me va a dar. Podemos encontrar y ver alrededor muchos errores, demasiados. Pero si yo primero me enamoro de la palabra, me dejo escudriñar de ella, yo me la devoro para cuando me toque enfrentar el error, ya no va a ser tan grande el error, sino ya va a ser que yo voy a comprender al que lo está haciendo. Porque si lo está haciendo es porque él mismo está pasando o pasó por algo difícil que no ha podido sanar. Más que cuando a veces nos quedamos en la crítica o en el juzgamiento, ¿por qué lo hace? ¿Por qué esto? No, sino es que el Señor nos permite ver los errores para que doblemos rodilla y oremos por ellos, tanto un laico, una religiosa, un predicador, quien sea, yo misma, mi propia familia, de quien sea. Dice, creo que era Santa Teresa de Ávila, espero no equivocarme, pero dice esta bendita santa, un alma se gana Ujú. de rodillas se gana. Entonces, imagina, si, ¿a qué voy con esto? Que con la crítica no vamos a ganar nada. No, Orando es como vamos a ganar. Y comprenderlos también desde sus heridas, porque acordemos que ellos también fueron niños, fueron jóvenes, muchos de ellos tuvieron papás campesinos, fueron de mamás solteras, también ellos padecieron muchas cosas al igual que nosotros. La diferencia de ellos, que llevan la unción divina sacerdotal. Cristo mismo por excelencia, sumo sacerdote, que se manifieste en ellos sus embajadores, sus representantes de Cristo aquí en la tierra. sí, hermana. Bueno, entonces cerramos con esto. ¿Quiere alguien hacer la oración de cierre? Bueno, entonces la voy a hacer yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguien la quiere hacer, levante su voz. Yo le agradezco mucho, ¿eh? Deja que el soplo del Espíritu Santo escudriñe tu pensamiento. Deja que el fuego divino de su amor lo infunda en tu corazón. Y deja que tus manos sean el lápiz del Espíritu Santo para venir a escribir en tus manos tus acciones. Deja que todo tu ser sea transformado en el carácter de Cristo.
Déjate ser una obra perfecta del Espíritu Santo, porque al ir adentrándote en la palabra de Dios, si algo va a recobrar tu imagen de dignidad, es que eres hijo, hija de Dios. Es que es Él quien te creó con tanto amor. No fuiste una casualidad, no fuiste un error, no fuiste un mal pensamiento. Él te creó con amor eterno te he amado, dice en su palabra. Desde antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Recibe esa promesa a través de la palabra de Dios, porque Él te está formando, te está capacitando y te está dando un envío de ser profeta de sus naciones. Y que así como profeta, infunda ese fuego ardiente de tu amor, para que durante esta semana y la que vengan y los días que tiene preparados para ti, los momentos y los acontecimientos, hagas el reflejo de su palabra en tu vida. Y que cuando tú te encuentres al necesitado, tus brazos sean los de Cristo, tu sonrisa sea la de Jesús, tu mirada a los ojos de Él, y que todo tu ser sea Cristo mismo acompañado con María Santísima, su amadísima Madre, nuestra Madre. Deja que Mamita María te revista con su vestimenta de mujer. Y a ti, varón, San José, te revista con la vestimenta de San José como autoridad y cabeza del hogar. Dejémonos todos estar unidos como una familia desde la palabra de Dios, donde ya no son uno, donde ya no eres tú ni yo, sino donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque tu palabra me va a invitar a estarla meditando durante la semana para que pueda escudriñar y aumentar mi sabiduría. Todo esto lo ponemos en la presencia de Mamita María para que derrame la bendición de lo alto, el poder de lo alto sobre nosotros y que sepamos acoger con amor a tus religiosas, a tus sacerdotes, a todo aquel que proclama tu reino, Señor. Y que de aquí en adelante tenga un pensamiento de amor por aquellos que tanto te necesitan. Y lo vamos a hacer y a cerrar con la oración perfecta que me hace decir Abba como su hija y me hace ser en el corazón de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti también, Mamita María. Te queremos saludar como la madre de la palabra que eres tú, el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestro Padre Dios Todopoderoso y amoroso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén. Que tengan muy bonita semana llena de abundancia, de amor y de toda esa fraternidad de Dios. Muchas Gracias. gracias, bendiciones a todas. Gracias por enseñarnos. Muy hermosa la enseñanza. Dios la bendiga. Amén, igual, hermana. Hasta luego. Gracias, hermanita. Amén. Amén. Gracias. A ustedes, hermana. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Que Dios la bendiga.